1890, un granjero en el condado de Licking, Ohio, condujo su arado por un campo que había trabajado durante años. La hoja golpeó algo. Se bajó del asiento, metió las manos en la tierra vuelta y sacó un fragmento de cobre trabajado que pesaba más de lo que cualquier piedra de ese tamaño debería pesar, con una superficie que no era natural, que tenía la geometría específica de algo que alguien había diseñado con un propósito que el granjero no podía identificar. Lo limpió con el pulgar, lo miró al sol de la mañana y supo, en la manera en que el cuerpo sabe cosas antes de que la mente tenga palabras para ellas, que lo que tenía en las manos no pertenecía a nada de lo que le habían enseñado a esperar. Ese cobre estaba a 3 kilómetros del lugar donde hoy se encuentran los Newark Earthworks, la construcción de tierra más grande del planeta. 4 millas cuadradas de geometría perfecta, trazada en el suelo de Ohio hace 2000 años por personas de las que no sabemos casi nada, incluyendo cómo se llamaban a sí mismas. Ese cobre está ahora en el Smithsonian. El campo donde fue encontrado está sembrado de maíz, y los Newark Earthworks, que la UNESCO inscribió en la lista de Patrimonio de la Humanidad en septiembre de 2023, siguen en pie. Parcialmente. Lo que no han destruido el campo de golf construido encima de ellos en 1910, los barrios residenciales que se extendieron sobre sus muros en las décadas siguientes, y los 140 años de negligencia institucional que precedieron al reconocimiento internacional. Lo que queda es suficiente para que ya no puedas mirar Ohio de la misma manera. Esta es esa historia. Para entender lo que está debajo de Ohio, hay que entender primero lo que está encima. El estado de Ohio tiene hoy casi 12 millones de habitantes. Tiene ciudades, autopistas, universidades, estadios de béisbol. Tiene todo lo que tiene un estado americano del siglo XXI. Los intentos de recuperar el sitio para acceso público comenzaron en los años 90. El Ohio History Connection, la institución estatal responsable del sitio, llevó el caso a los tribunales durante décadas. En 2022, un tribunal ordenó finalmente que el arrendamiento no sería renovado cuando expirara en octubre de 2022. El campo de golf cerró. El sitio fue abierto al público. Ese mismo año, en 2022, arqueólogos que regresaron al Hopewell Culture National Historical Park con tecnología moderna, incluyendo radar de penetración terrestre y análisis estratigráfico de precisión, descubrieron cámaras funerarias previamente desconocidas con depósitos de objetos ceremoniales intactos, cobre de los Grandes Lagos, mica de los Apalaches, obsidiana de las montañas rocosas, conchas del Golfo de México, materiales que venían de lugares a miles de kilómetros de Ohio, en un período en que ninguna cultura de América del Norte debería haber tenido redes comerciales de esa escala. Pero las tenía. La cultura Hopewell no construyó ciudades, no dejó escritura, no construyó palacios. Lo que dejó fue algo diferente. Una red de ceremonialismo, de intercambio, de conocimiento astronómico y de construcción monumental que conectaba comunidades dispersas por un territorio del tamaño de Europa Occidental y los túmulos donde enterraban a sus muertos. En 1883, el Bureau of American Ethnology del Smithsonian Institution despachó al coronel P.W. Norris a los valles del río Ohio para supervisar una serie de excavaciones sistemáticas. Lo que Norris y sus equipos encontraron en West Virginia fue suficientemente notable como para que apareciera en las publicaciones oficiales de la institución. En el Creel Mound del Valle Kanawha, las excavaciones documentaron
un esqueleto individual que las mediciones del equipo situaron en 7 pies y 6 pulgadas de longitud. El reporte oficial del Smithsonian lo describió con esas medidas específicas. En 1958, Donald Dragu, de la Carnegie Museum of Natural History, excavó el Cresap Mound en el norte de West Virginia. La documentación de esa excavación registró un esqueleto de 7 pies y 2 pulgadas. Estos no son reportes de periódicos rurales del siglo XIX escritos por corresponsales sin formación científica. Son documentos de instituciones académicas con nombres de investigadores y metodologías descritas. La pregunta que esos documentos hacen inevitable no es si los constructores de túmulos producían individuos de altura inusual. La variación biológica en poblaciones humanas es real y documentada en todas las épocas. La pregunta es qué ocurrió con esos restos específicos, lo que también tiene, distribuido por sus campos y colinas y a lo largo de los valles de sus ríos, son los restos de una de las tradiciones de construcción más sofisticadas que ha producido el hemisferio occidental. No en el período colonial, no en el período histórico, hace 2000 años. La cultura que los arqueólogos llaman Hopewell, un nombre tomado del granjero, en cuyas tierras se realizaron las primeras excavaciones sistemáticas en los años 1890, construyó entre el año 100 a.C. y el año 400 después de Cristo una red de estructuras de tierra a lo largo del valle del río Ohio y sus afluentes que no tiene precedente en escala ni en complejidad en toda América del Norte. Cuadrados, círculos, octógonos, muros paralelos que se extienden durante kilómetros, conectando recintos separados. Todo con una precisión geométrica que los arqueólogos modernos han tardado décadas en comprender completamente. 5 de los complejos que forman parte del sitio UNESCO tienen muros cuadrados con lados de exactamente 1080 pies de longitud. 5 complejos separados, distribuidos por el sur de Ohio, a decenas de kilómetros de distancia entre sí, todos con el mismo lado, la misma medida, la misma unidad de longitud aplicada con consistencia a través de generaciones y distancias que implican una estandarización de conocimiento que nadie sabe exactamente cómo funcionaba. El octágono de Newark, el más intacto de los grandes recintos, fue utilizado como observatorio lunar. Los arqueólogos Ray Hively y Robert Horn de Earlham College publicaron en 1982 un análisis que demostró que las entradas y alineaciones del octágono corresponden con precisión a los 8 puntos cardinales del ciclo lunar, incluyendo los solsticios mayores y menores del ciclo de 18 años y 200 días de la luna. Un ciclo que requiere como mínimo 2 generaciones de observación sistemática antes de poder ser documentado con suficiente precisión para construir un edificio alineado con él. Alguien en Ohio, hace 2000 años, pasó al menos 2 generaciones tomando notas sobre dónde salía y se ponía la luna, y luego usó esas notas para trazar en la Tierra un octágono de 50 acres cuyos ángulos codifican ese conocimiento con una fidelidad que los instrumentos modernos han tenido que trabajar para verificar. Eso es lo que está encima del suelo en Ohio, el mayor complejo de tierra geométrica conocido en el planeta. Estaba hasta hace poco tiempo siendo usado como campo de golf. El Octagon Earthworks de Newark, Ohio, fue arrendado al Newark Country Club en 1910. Durante más de un siglo, los socios del club jugaron sus rondas dentro de los muros de tierra de un observatorio astronómico de 2000 años de antigüedad. Las listas de espera para ser socio del club tenían años de duración. NACPRA.
La Ley de Protección de Tumbas y Repatriación de Nativos Americanos de 1990 exige que todas las instituciones que reciban fondos federales repatrien los restos humanos de nativos americanos a sus comunidades de origen. Es una ley necesaria, justa, y el resultado de décadas de activismo de comunidades que vieron cómo sus ancestros eran tratados como objetos de colección científica durante más de un siglo. La consecuencia directa es que los restos específicos mencionados en los reportes del siglo XIX, incluyendo los más inusuales, han sido repatriados, y una vez repatriados, no están disponibles para reexaminación independiente con las herramientas que hoy existen: el análisis genético, la tomografía computarizada, la datación por radiocarbono de alta precisión. Las medidas están en los documentos históricos. Los huesos están en la tierra donde pertenecen. La pregunta de si las medidas eran exactas no tiene respuesta posible ahora. Eso no es una conspiración. Es la consecuencia legal y moral de un proceso de restitución correcto. Pero tiene el mismo efecto práctico: la ausencia de confirmación independiente. Lo que el LIDAR sí ha confirmado, sin tocar una sola pala, es la escala real de lo que existió. LIDAR, acrónimo de Light Detection and Ranging, es una tecnología que emite pulsos de láser desde aviones o satélites y mide el tiempo que tardan en rebotar en la superficie terrestre. El resultado es un mapa topográfico de precisión milimétrica que puede distinguir estructuras de tierra de 30 centímetros de altura, enterradas bajo 2 siglos de agricultura. Cuando los arqueólogos comenzaron a aplicar LIDAR sistemáticamente al Valle de Ohio, lo que encontraron fue que los complejos de túmulos conocidos eran solo la parte visible de algo mucho más grande. La gran carretera Hopewell, el camino monumental que conectaba los Newark Earthworks con los complejos de Chillicothe, a 80 kilómetros al suroeste, fue documentada por primera vez en fotografías aéreas en 1995 por el arqueólogo Bradley. Las imágenes LiDAR publicadas en 2008 por el arqueólogo Jarrod Burks de Ohio Valley Archaeology confirmaron la existencia de muros paralelos de tierra de aproximadamente 50 metros de separación que discurren en línea recta durante distancias que hacen que la escala de la empresa sea difícil de procesar. Un camino monumental de 80 kilómetros construido hace 2000 años en Ohio, no en Egipto, no en Roma, en Ohio, y no estaba en ningún mapa académico, hasta que la tecnología de detección remota lo reveló bajo los campos de maíz y los barrios residenciales construidos encima. El arqueólogo Burks calcula que los métodos de detección remota disponibles actualmente permitirían identificar la mayoría de los sitios Hopewell restantes en el estado de Ohio, en el tiempo que se tarda en hacer un vuelo sistemático sobre el territorio. Lo que nos impide conocer la escala completa de lo que existió no es la ausencia de tecnología, es la ausencia de financiación para aplicarla. En 1894, el director del Bureau of American Ethnology del Smithsonian, Cyrus Thomas, publicó el informe definitivo sobre las excavaciones de los túmulos del Valle de Ohio. El informe tenía 700 páginas. Era el resultado de años de trabajo de campo en cientos de sitios. Y su conclusión central era que los constructores de los túmulos no eran una raza separada y misteriosa, distinta de los nativos americanos del período histórico, sino sus ancestros directos. Esa conclusión era correcta. El consenso arqueológico y genético actual la confirma sin ambigüedad. Pero el contexto en que fue necesario establecerla dice algo sobre el momento histórico en que se produjo. En el siglo XIX americano existía una teoría popular que proponía que los constructores de los túmulos
eran una civilización avanzada, quizás de origen europeo, que había sido destruida o desplazada por los nativos americanos antes de la llegada de los colonos europeos. La teoría tenía una función política obvia. Si los nativos americanos habían desplazado a una civilización superior anterior, entonces los colonos europeos no estaban cometiendo ningún crimen diferente al que ya había sido cometido antes. El Smithsonian dedicó años de trabajo y fondos federales a desmantelar esa teoría. Lo hizo correctamente. La arqueología científica demostró que los constructores de los túmulos eran exactamente lo que las tradiciones orales de las naciones de la región decían que eran: los antepasados de la gente que vino después. La consecuencia institucional, sin embargo, fue que cualquier dato que pareciera sugerir características físicas inusuales en los restos de los constructores de túmulos fue tratado con escepticismo extremo en el contexto de ese debate. No porque los datos fueran necesariamente falsos, sino porque cualquier afirmación de diferencia física podía ser instrumentalizada por quienes querían mantener viva la teoría racista de la raza de los constructores de túmulos. El resultado fue una especie de precaución institucional que tenía sentido dentro de su contexto político y que produjo, como efecto secundario, que ciertos datos del registro de campo fueran catalogados en términos generales, sin las descripciones específicas que habrían permitido análisis independiente posterior. No un encubrimiento, una institución operando con la lógica de su momento histórico, con consecuencias que persisten. Arthur C. Parker era etnólogo del State Museum of New York y descendiente de la nación Seneca de la reserva Cattaraugus en el oeste del estado. Fue el primer arqueólogo a tiempo completo del museo, desde 1906 hasta 1925. En 1923 publicó Seneca Myths and Folktales, una colección de narrativas orales Seneca que había recopilado directamente de ancianos en la reserva durante años de trabajo de campo. En ese libro hay una entrada sobre los Genon-Segua. Parker los describe así: son seres semejantes a los hombres, pero de tamaño gigantesco y cubiertos de capas de pedernal. No son dioses y son vulnerables a los poderes celestiales, aunque las flechas de los hombres no les hacen ningún daño. Se dice que los primeros iroqueses tuvieron muchas guerras con ellos y que el último fue muerto en una cueva. Los gigantes de piedra, los Stonecoats. Parker era un académico, era descendiente Seneca, era el director del New York State Museum. No era un entusiasta de la historia alternativa. Era un etnólogo de carrera documentando las tradiciones de su propia nación con el rigor que requería su posición institucional. Y lo que documentó es que la tradición oral Seneca incluye un recuerdo consistente y detallado de seres de tamaño gigantesco que habitaron la región antes que ellos y con los que sus ancestros tuvieron guerras. La misma estructura aparece en las tradiciones de los Ojibwe, los Lenape, los Shawnee y otros pueblos de la región de los Grandes Lagos. Cada tradición con sus propios detalles, cada tradición con la misma estructura. Hubo un antes. El antes contenía seres más grandes y poderosos. La transición entre el antes y el ahora no fue gradual. Parker notó en sus notas de campo que la especificidad geográfica de estas tradiciones era inusual. Los Stonecoats no habitaban un lugar genérico, habitaban lugares identificables en el paisaje real, con nombres en la lengua Seneca que correspondían a ubicaciones físicas concretas. Algunas de esas ubicaciones físicas se superponen con sitios documentados de túmulos en el noreste de Ohio y el oeste de Nueva York. Parker lo registró.
No sacó conclusiones que su metodología no le permitía sacar. Lo anotó como correspondencia entre registro oral y registro físico que merecía atención. Nadie ha seguido esa correspondencia sistemáticamente desde entonces. Lo que el LIDAR está haciendo ahora mismo al paisaje arqueológico de Ohio no tiene precedente en la historia de la disciplina. En los años 90, los arqueólogos creían haber identificado la mayoría de los sitios Hopewell significativos del estado. El inventario parecía razonablemente completo. Entonces llegaron los aviones con sus pulsos de láser. Cada vuelo de reconocimiento revela estructuras que no estaban en ningún mapa. Muros de tierra aplastados por 2 siglos de agricultura que el ojo humano no puede distinguir del suelo ordinario, pero que el LIDAR lee con claridad desde el aire. Recintos que conectan sitios que se pensaban aislados. Segmentos de caminos que extienden la red más allá de lo que nadie había calculado. La Great Hopewell Road, ese camino monumental de 80 kilómetros entre Newark y Chillicothe, tiene segmentos que atraviesan el centro de ciudades modernas. Hay fragmentos bajo aparcamientos. Hay secciones bajo barrios residenciales. El camino estuvo allí siempre. Nadie lo supo hasta que los datos LIDAR llegaron. Cada imagen nueva del survey del Ohio Archaeological Council expande el mapa de lo que existió. Y ese mapa expandido es perturbador, no porque sugiera civilizaciones perdidas o conspiraciones de supresión. Es perturbador porque sugiere que la escala de lo que los Hopewell construyeron y organizaron y mantuvieron durante 500 años es todavía, en 2025, significativamente mayor de lo que la arqueología académica ha catalogado. Hay más ahí fuera, bajo los campos de maíz, bajo los centros comerciales, bajo las autopistas interestatales, esperando un vuelo LIDAR que nadie ha financiado todavía. En 2022 y 2023, los arqueólogos que regresaron al Hopewell Culture National Historical Park encontraron en las cámaras funerarias recién descubiertas objetos que cambiaron la comprensión de la red comercial Hopewell: mica de los Apalaches, obsidiana de Yellowstone, cobre de la península superior de Michigan, dientes de tiburón del Atlántico, conchas de la costa del Golfo de México, materiales de 6 regiones diferentes, algunas a más de 2.000 kilómetros de Ohio, depositados juntos en una cámara funeraria hace 2.000 años, no como curiosidades ocasionales traídas por comerciantes ambulantes, como elementos de un sistema de intercambio ceremonial de escala continental que funcionó con suficiente consistencia como para que los mismos materiales aparezcan en los mismos contextos rituales en sitios separados por cientos de kilómetros. Eso requería redes de confianza y reciprocidad entre comunidades que nunca se encontraban directamente. Requería mensajeros o intermediarios que conocían rutas y protocolos. Requería una memoria institucional que transmitía las reglas del intercambio de generación en generación. Requería, en otras palabras, algo que la narrativa estándar de cazadores-recolectores del periodo no ha explicado todavía con satisfacción. Los Hopewell no eran cazadores-recolectores en el sentido en que ese término implica ausencia de organización social compleja. Eran agricultores, pescadores, cazadores y recolectores de plantas silvestres que vivían en aldeas dispersas a lo largo de los tributarios del Ohio. Pero su organización ceremonial, su arquitectura monumental y sus redes comerciales implicaban un nivel de coordinación suprarregional que la arqueología no ha terminado de modelar. No porque la evidencia no exista, porque la evidencia sigue siendo parcial y la parte que falta está bajo los campos de Ohio esperando tecnología y financiación. El granjero
del condado de Licking, que encontró el fragmento de cobre en 1890, lo guardó en una caja de lata. Décadas después, sus nietos vendieron la caja en una venta de garaje sin saber exactamente lo que contenía. Hay coleccionistas privados que trabajan ese circuito, que saben qué condados de Ohio tienen los registros informales más ricos, que han visto en manos privadas objetos que cambiarían la comprensión académica de la cultura Hopewell si pudieran ser formalmente examinados y publicados. No pueden ser publicados sin la cooperación de una institución con credibilidad para hacerlo. Y las instituciones que tienen esa credibilidad están ocupadas con los sitios que ya están catalogados y con las disputas legales sobre los que no lo están, y con los presupuestos de financiación que determinan qué vuelos líder se hacen este año y cuáles se posponen para el próximo. Este es el mecanismo real, no un encubrimiento activo, no una conspiración de supresión. Una serie de instituciones que operan con los recursos que tienen, en el contexto político que tienen, con las prioridades que sus mandatos y sus presupuestos les permiten. Y el resultado acumulado de esas limitaciones ordinarias es que hay una brecha entre lo que el suelo de Ohio contiene y lo que la arqueología académica ha documentado que nadie puede cuantificar porque nadie sabe exactamente cuánto hay ahí fuera todavía. La ausencia de conocimiento no es lo mismo que la presencia de conspiración, pero tiene el mismo efecto práctico. No sabemos lo que no sabemos. Los Newark Earthworks son patrimonio de la humanidad desde septiembre de 2023. El comité de la UNESCO, al inscribirlos, escribió que los Hopewell Ceremonial Earthworks comprenden obras maestras altamente complejas de arquitectura del paisaje. Son excepcionales entre las obras de tierra antiguas del mundo, no solo por su enorme escala y amplia distribución geográfica, sino también por su precisión geométrica. Estas características implican técnicas de diseño y construcción de alta precisión y un conocimiento observacional de complejos ciclos astronómicos. El comité de la UNESCO no es un canal de historia alternativa. Lo que dijo es que hace 2000 años, en Ohio, personas que construían con cestas y palos y conchas trazaron en la tierra estructuras geométricas de precisión que alinean sus entradas con ciclos lunares de 18 años, que estandarizaron unidades de medida aplicadas consistentemente a través de cientos de kilómetros y que organizaron el transporte de materiales desde el Atlántico y las montañas rocosas hasta los valles del Ohio para depositarlos en cámaras funerarias junto a sus muertos. Eso no requiere ninguna civilización perdida para ser perturbador. Requiere solo que alguien se detenga a pensarlo. La Great Hopewell Road está bajo el asfalto de Newark, Ohio, esperando el siguiente vuelo LIDAR. Las tradiciones orales sénecas sobre los gigantes de piedra están en el libro de Arthur C. Parker de 1923, disponibles en Project Gutenberg, sin costo y sin restricción. Las cámaras funerarias recién descubiertas en el Hopewell Culture National Historical Park están siendo analizadas ahora mismo. Hay más ahí fuera. El suelo de Ohio lo sabe. El LIDAR lo está leyendo. Y la respuesta a lo que está debajo de Ohio no requiere conspiraciones ni encubrimientos. Requiere vuelos, requiere presupuesto, requiere tiempo. Y la voluntad de aceptar que lo que construyeron las personas que vivieron en ese lugar hace 2000 años es más extraordinario de lo que la narrativa estándar de la prehistoria americana había calculado. El cobre que sacó el granjero en 1890 está en el Smithsonian. Los muros del octágono de Newark están al alcance de cualquier persona que conduzca hasta Ohio y compre una entrada.
y bajo los campos de maíz que rodean los sitios conocidos, la geometría que nadie ha visto todavía está esperando al láser que la leerá desde el aire. El suelo recuerda lo que fue colocado en él. Siempre lo ha hecho. Si esto te ha hecho pensar, suscríbete. Es gratis y es lo único que necesito para seguir contando lo que merece ser contado.